Vihino Amadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Ponen Alenu Mahasiadenu Poneneo. Después de 4 generaciones se estableció Hanoch, hijo de Yeret, y empezó a estudiar los caminos de la ley de Dios, que sobre todo conducirse por el honor y el temor a Elohim, al Dios supremo de la creación, y se condujo con pureza y se bañaba y se santificaba con aguas vivas y puso, puso una estación, puso algo, una estación, y logró un cometido de que se colocó delante de Hashem, fue considerado con gracia. Dios le concedió la gracia divina por su mérito, este Hanoch. Y, y se le descubrió a Hanoch, Dios le descubrió a Hanoch un lugar en los sueños en el cual fue escondido el libro, el libro, este libro, y por el camino por el cual debe conducirse y cuál es su trabajo y cuál es su ángel y cuál es la santidad y su pureza. Y vio dónde estaba este libro, se levantó y fue a la cueva, consiguió el libro buscándolo en horas del mediodía. Empezó de la mañana, llegó hasta el mediodía. Y de la fuerza de tanta sabiduría vino a él con este libro y puso su alma y no entendió ninguna persona de ese lugar lo que estaba haciendo Haná. Y empezó delante de Dios, Baruch bendito es, a rogarle, aumentó su pureza, empezó a aferrarse a Dios, se purificó más. Y cuando empezó a comprender, empezaron a salir torrentes de lágrimas de sus ojos y empezó a comportarse, empezó a caminar en el libro hasta que vieron, se empezó a parecía a él como los sagrados entes superiores y se diferenció de todos aquellos pobladores de la tierra. Es como si no estuviera en este mundo, porque lo tomó a él Elohim. No porque lo tomó Elohim porque y se lo llevó a las esferas celestiales. ¿Pero por qué? Por su gran esfuerzo personal. Porque con este libro empezó a aumentar su sabiduría, se empezó a despertar, se empezó a elevar, en el conocimiento de los tiempos del mundo, de las constelaciones del mundo, de todos los astros y las luminarias que sirven para cada mes y mes, o los nombres con los cuales son llamadas
en cada época, en cada estación y época del año. Y los ángeles que van a servir esas energías especiales a esta constelación, a las estrellas, a los astros, etcétera, con las 4 etapas o estaciones del año. Empezó a comprender todo eso, se esforzó en comprenderlo según la Torah, los nombres de la tierra, los nombres de los cielos, también los nombres de la energía solar, de la energía lunar, y aumentó su fuerza para poder establecer que las demás generaciones, las generaciones que vendrán después de él, sepan este gran conocimiento, este gigantesco conocimiento, este honor. Y fue guardado este secreto hasta que vino Noé al mundo, Noam ben Lemech, hijo de Lemech. Era un Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotam, como da testimonio la Torah, que era un hombre íntegro, tzadik, justo, íntegro en sus generaciones que él vivió. Y en el año 500 de la vida de Noah empezó a destruirse la tierra, propiamente dicho, por llevados por los Hamas, el caos sexual, el caos del latrocinio de estas generaciones corrompidas y que corrompieron a todas las criaturas, humanos y no humanos, a su proceder sobre la tierra. Y subió este llamado de la tierra a los cielos, delante del trono de honor del Santo bendito es. Y Noah encontró la gracia divina a los ojos de Hashem. Entonces fue enviado a él Rafael, que era el ministro de Akadosh Baruch, para decirle: yo fui enviado por Dios, por la palabra de Dios, a ti, Noah, para curar a la tierra y para informar qué sucederá y qué va a hacer el Santo bendito. Y ahora tú te vas a salvar. Y le dio este libro, y lo entendió entonces cómo debe conducirse en él y cuál es su servicio y cuál tiene que ser su santidad, cómo tiene que separarse la criatura para ser sagrado, cómo tiene que ser su pureza. Baruch Hashem Leolam. Amén, amén.